Buenos días, Valentina. Buenos días, Dana. Muchas gracias por aceptar la invitación a este capítulo de podcast que va a estar increíble. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo estoy demasiado feliz de estar el día de hoy aquí. Muy bien, buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a un capítulo más de Explorando la Literatura. Y en el capítulo del día de hoy abordaremos una de las características más importantes de la primera parte de la obra de Don Quijote de la Mancha, y es la locura como recurso narrativo. Analizaremos no solamente cómo este recurso le da forma a las aventuras del protagonista, sino cómo también el autor lo utiliza para hacer una crítica a la sociedad y a los ideales caballerescos de la época. Así que acompáñennos en este recorrido. Antes de comenzar, es importante recordar que Don Quijote de la Mancha fue publicada por Miguel de Cervantes Saavedra a inicios del siglo XVII y que es una de las obras más importantes de la literatura universal. Esta narra la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que decide convertirse en caballero andante. Sin embargo, más allá de sus episodios humorísticos, esta obra aborda ciertos temas que son profundamente humanos, como el destino, los sueños, la búsqueda de sentido, la relación entre la imaginación y la realidad y cómo las ideas pueden influir en nuestra visión del mundo. Justamente por la universalidad de estos temas es que esta obra continúa siendo leída, analizada y reinterpretada 400 años después de su publicación, porque aborda situaciones y conflictos que suelen hacer parte de nuestra cotidianidad. Bien, ahora vamos a profundizar un poco y explorar acerca de lo que es el concepto de locura y cómo este es presentado en la obra. Podemos ver desde los primeros capítulos cómo Miguel de Cervantes nos sugiere que esto no aparece de manera repentina, sino que surge como resultado de aquella obsesión que se va incrementando y va creciendo poco a poco. Desde el primer capítulo se nos presenta a Alonso Quijano, un hidalgo oriundo de la Mancha de al menos unos 50 años, el cual vive una vida bastante sencilla y rutinaria y tiene un gusto por administrar sus bienes, por la casa y por pasar tiempo o disfrutar del tiempo con las personas de su entorno. Este nos da una descripción de un hombre bastante común, el cual aparentemente no tiene nada extraordinario para contar. Muy bien. Y es que la obra nos muestra que el punto de quiebre está cuando Alonso se entrega por completo a la lectura de estos libros de caballería. Justamente Saavedra nos menciona que pasaba días y noches leyendo estos libros sin descanso, hasta el punto de llegar a descuidar pues sus actividades diarias y de vender parte de sus tierras para conseguir más libros. Es interesante ver, Valentina, en este proceso cómo la locura no solamente se presenta como una enfermedad, sino también como una confusión entre la realidad y la ficción. Alonso empieza a creer que estas historias que él lee son reales y decide imitarlas en su propia vida. Es por esto que él cambia su nombre a Don Quijote, toma un caballo viejo y lo convierte en el famoso Rocinante y toma a Dulcinea del Toboso como la dama de sus pensamientos. A través de estas acciones podemos ver cómo la imaginación empieza a reemplazar la realidad, llevándolo así a emprender su primera salida para armarse como caballero. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y es que desde la primera salida de Don Quijote podemos ver cómo ciertos aspectos como su apariencia física y su presencia son detonantes de conflicto en la sociedad, desde lo que son sus armaduras viejas hasta su lenguaje considerado como arcaico o bastante ridículo. Él es un personaje que causa cierto desconcierto en la sociedad porque básicamente sus comportamientos e interpretaciones del mundo están muy lejos de la realidad y el contexto social que se tenía en la época. Un ejemplo más específico de esto es en su estadía en la venta. La venta es un espacio bastante importante y significativo porque representa a la España del siglo XVII en su cotidianeidad, pero a la vista de este personaje o desde la perspectiva del protagonista es visto como un castillo majestuoso. Vamos específicamente con un ejemplo de una de las escenas, que es con la criada Mari Tormes. Aquí él la espera una noche en la cual él cree que ella es una princesa y que va a visitarlo y es digna de sus gestos románticos de un caballero, pero esto termina siendo totalmente lo contrario y es un malentendido que deja muy mal parado en la venta a nuestro protagonista. Otro de las escenas significativas es cuando él es llamado por una ventana y él cree que lo están llamando para
salvar a una princesa. Entonces, como un caballero, él acude, pero termina otra vez en ridículo, colgado en una ventana y una vez más siendo pues objetos de burlas. Esto nos muestra cómo la imaginación puede llevar a las personas a perder completamente el juicio y no solo a tener estas interpretaciones, porque él tenía ciertas formas de ver el mundo, pero cuando las personas le mostraban que las cosas no eran como él las creía, él buscaba ciertas explicaciones poco lógicas de lo que él comprendía como una aventura caballeresca y lo que él quería que fuera su realidad. Así es, Valentina, y es que yo tengo un dato muy relevante a favor de lo que tú acabas de plantear, y es que esta percepción de locura era totalmente contraria a los ideales que se tenían en la época en la que la obra se escribió. Sin embargo, antes de profundizar, es importante recordar que durante el siglo XVI y XVII se consideraban locas aquellas personas que perdían la capacidad de juzgar correctamente la sociedad, es decir, que se alejaban de las normas racionales de la sociedad. Esto se sitúa específicamente en el movimiento renacentista, una época de luz marcada por el conocimiento, la razón y el pensamiento crítico. Miguel de Cervantes Saavedra crea este personaje en un punto de la historia en el que el mundo ya había cambiado, no eran necesarios ni salvadores ni héroes medievales. Es por esto que la locura de Don Quijote como construcción literaria es usada por Cervantes para hacer un cuestionamiento social acerca de la poca relación que había entre imaginación y realidad en estas obras caballerescas y su excesiva producción. Bien, yo quiero traer a colación una escena que yo creo que muestra totalmente la manifestación de la locura en Don Quijote, y es cuando él decide, porque es una decisión, irse a pasar unos días en la montaña de Sierra Morena para así hacer una penitencia para su amada Dulcinea, actos de penitencia, y él busca de esta forma mostrar los sentimientos profundos que él tiene hacia ella, llegando a mostrar esa falta de cordura a través de actos extravagantes, como por ejemplo quitarse las vestiduras, la ropa, en un acto de devoción, o también empezar a buscar imitar a los caballeros que él leía en las novelas y que admiraba, a recitar frases, a utilizar ese lenguaje formal y utilizar muchos recursos literarios que él venía pues leyendo en los libros que le gustaban. Estos elementos son utilizados por Cervantes para así construir aquel ideal caballeresco de la época. Es por esto que vemos como Alonso Quijano deja a un lado su identidad para así adaptar la que tenía Don Quijote, el cual piensa, opera y actúa bajo aquellas historias y códigos que caracterizan al ideal caballeresco. Esto tiene una gran desconexión con lo que son las dinámicas sociales que se venían viviendo, porque estos ideales que buscaban representar ya no tenían vigencia y solo generaban de cierta forma un rechazo por parte de las personas en la sociedad. Exacto, y justamente ahí podemos ver cómo la locura no solo caracteriza a Don Quijote, sino que también mueve la historia. Cervantes la utiliza como un recurso narrativo para mostrar el conflicto que había entre los ideales caballerescos y la realidad de la época. Un ejemplo de esto es cuando Don Quijote decide liberar a los galeotes como un acto de justicia. Sin embargo, los resultados de estas acciones son totalmente diferentes a los que él esperaba. Digamos que Cervantes muestra como la visión distorsionada del protagonista impulsa la trama, pero también lleva a reflexionar a los lectores sobre los límites que hay entre los ideales y la realidad como tal de la época. Bueno, yo siento que ya hemos profundizado o analizado bastante en cómo Cervantes utiliza en este libro la locura como un recurso narrativo, pero me surge una duda bastante interesante, y es preguntarnos el hecho de cómo se interpretarían hoy algunas de las conductas que tiene Don Quijote. Esto nos lleva pues de cierta manera a establecer
esa relación con un tema que es de gran relevancia en la actualidad y es la salud mental. Si bien la obra fue escrita hace más de 4 siglos y la visión del mundo que se representa en la obra no es la visión del mundo que tenemos hoy, sí se pueden analizar ciertos comportamientos del personaje que nos dejan ciertas dudas sobre la forma en la cual nosotros como personas reaccionamos ante aquellas personas que ven el mundo de una manera diferente o lo perciben de una manera diferente. Por esta razón, esta obra de cierta forma nos invita a no simplemente leerla como una obra de comedia o que tiene humor y risas, sino también a una obra que en la actualidad nosotros podemos reflexionar sobre temas que todavía continúan siendo objeto de conflicto y que pueden ser reflexionados a la luz de lo que es la sociedad contemporánea que tenemos hoy en día. Claro, Valentina, y tienes mucha razón, y es importante realizar una comparativa sobre cómo se percibe socialmente la locura de Don Quijote en la actualidad. En la época de Cervantes, estas conductas eran vistas como motivo de burla, incomprensión o rechazo, porque como tal se alejaban de lo que era racionalmente aceptable en la sociedad de la época. Sin embargo, en la actualidad, considero que tenemos una comprensión más profunda sobre lo que es la salud mental y el respeto hacia las distintas maneras de pensar y las distintas maneras de ver el mundo. Entonces, los lectores contemporáneos consideran que este personaje, más allá de representar la pérdida de la razón, es como una resistencia ante una sociedad que limita la imaginación. Mira que Don Quijote deja de verse como una figura cómica para verse como una figura compleja, digna de reflexionar. Bien, yo creo que el día de hoy hemos tenido una conversación bastante profunda y hemos analizado mucho lo que es la locura como una construcción literaria en la primera parte de la obra, pues Don Quijote de la Mancha. Podemos concluir que la locura en Don Quijote no simplemente puede entenderse como aquella que denota locura o que denota esa falta de juicio, sino que nos construye una mirada o una alternativa a aquella forma de interpretar el mundo de una manera distinta o de percibir el mundo que nos rodea de una forma diferente. La locura funciona como un recurso literario para explorar y reflexionar los límites entre lo que es la imaginación y la razón, que son temas que siguen siendo vitales en nuestra vida humana. De este espacio yo creo que nos llevamos una importante reflexión y es acerca de cómo la literatura tiene un gran poder y cómo esto puede moldear las posturas, los pensamientos, las formas que nosotros tenemos de actuar y cómo vivimos en sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las obras más significativas de la literatura española. Nos vemos en un próximo capítulo para aprender muchísimo más acerca de literatura. Gracias.